¿Alguna vez has salido de un servicio religioso sintiendo que escuchaste más sobre política que sobre Dios? ¿Alguna vez has notado que ciertos mensajes parecen estar dirigidos, casi como un código para influir en tu voto? En este vídeo hablaremos sobre algo que muchas personas sienten, pero tienen miedo de decir en voz alta. Cuando la fe en la que crees se utiliza para servir intereses políticos. Entenderás, por ejemplo, por qué algunos pastores elogian a los candidatos en medio de un sermón. Cómo las campañas entran a los templos disfrazadas de apoyo consciente. ¿Y por qué, cuando no estás de acuerdo políticamente, empiezas a ser tratado como un extraño dentro de la propia iglesia? Todo esto sucede de manera sutil. Comienza con un sermón, un cumplido, un amén, fuera de lugar. Y cuando te des cuenta, el altar se convirtió en una plataforma. Y la iglesia que debería hablar de salvación le guiará sobre a quién votar. Pero déjame decirte algo. Este vídeo no está en contra de la fe. No es contra el Evangelio. Está en contra del uso de la fe como herramienta de poder. Contra el backstage que muchos esconden detrás de bellas palabras. Si amas la verdad, si alguna vez te has sentido incómodo con la mezcla de política y púlpito, si quieres saber si su fe está siendo respetada o manipulada, entonces quédate hasta el final. Porque hoy descubrirás las 7 señales que nadie te dijo, pero que quizá ya hayas experimentado de cerca. Empecemos con la primera señal. Y quiero que escuchéis esto con calma. Sin juicios, sin prisas. Solo reflexiona. ¿Conoces ese momento durante el culto cuando el pastor sube al púlpito y esperas escuchar una palabra que toque tu corazón, que hable de fe, de amor al prójimo, de algo que reconforte o despierte tu alma? Pero en cambio lo que se escucha es el nombre de un político. O dos, a veces más de una vez, en el mismo servicio. Y luego, sin darme cuenta, el sermón que debería ser sobre el Evangelio se convierte en un discurso sobre elecciones, leyes, candidatos, amenazas políticas, promesas de campaña. Ya no hay enseñanza sobre el perdón ni sobre el ejemplo de Cristo. Ahora todo gira en torno a quién está a favor de Dios y quién está contra Dios, basándose, por supuesto, en el posicionamiento político. Esta es una señal clara, una señal de advertencia. Porque cuando la iglesia empieza a hablar más de política que de la palabra de Dios, algo está fuera de lugar. No es que la fe no pueda reflejarse en la sociedad. Sí puede y debería. Pero cuando el altar se convierte en una plataforma y el púlpito se convierte en un espacio de campaña, se está utilizando la fe. ¿Y la peor parte? Es sutil. Comienza con comentarios sueltos, luego viene una opinión más directa, hasta llegar al punto en que quienes no apoyan al mismo candidato que el pastor comienza a ser visto como alguien en contra de la iglesia. Pero seamos honestos, Jesús no vino al mundo a hacer campaña. No se subió a ningún púlpito para defender a ningún político. Su atención se centró siempre en las personas, en los corazones, en las actitudes. Si sientes que el Evangelio está siendo dejado de lado, si lo espiritual se convirtiera en discurso político, así que tal vez el problema no seas tú. Quizás el problema es que alguien está tratando de usar la fe como una herramienta de poder. Y cuando eso sucede, es hora de parar, pensar y preguntar, ¿seguimos en una secta o ya estamos en una reunión de campaña? Segundo, la iglesia recibe frecuentes visitas de políticos durante la época de elecciones. Piensa conmigo. A lo largo del año, el político apenas aparece. No visita a la comunidad, no participa en los servicios, no aporta nada. No se involucra en los proyectos sociales de la iglesia. Pero cuando llegan las elecciones, aparece. Y siempre con una sonrisa en el rostro, una Biblia en la mano y una promesa lista en la punta de la lengua. Este tipo de visita, en sí, no es ilegal. Pero cuando se repite con frecuencia y solo ocurre cerca de las elecciones, es importante dar la alerta. Muchas iglesias se han convertido puntos estratégicos de la campaña disfrazada. El político entra, es presentado como hermano, le dan espacio en el micrófono, es elogiado por el pastor, y, de manera muy sutil, comienza a asociarse la imagen de la fe. ¿Y qué pasa con los que asisten al servicio? Empecemos a asociar a este político con algo espiritual, pensando que si el pastor está dando espacio, entonces tal vez sea un escogido. Y entonces, sin darse cuenta, el creyente está siendo guiado, no por un debate de ideas, sino por un mensaje silencioso y muy poderoso. Este es el candidato de Dios. Pero no es Dios quien decide. Es estrategia. Estas visitas pueden incluso parecer inofensivas. Pero cuando el político entra en una secta y sale con votos, apoyo y prestigio, es porque hay algo que se está utilizando: la fe, la confianza de la gente,
El respeto que tiene la Iglesia. Ahora piensa, ¿cuántas veces has visto este tipo de visita? ¿Y cuántas veces ha vuelto el mismo político después de ganar? Así es, cuando el altar se abre solo en tiempos de elecciones, quizá lo que se abre no es un espacio espiritual, sino una puerta política con destino e intereses muy bien definidos. Vayamos al tercer signo. Los discursos espirituales fomentan la votación por nombres específicos. Esta es quizás la señal más difícil de notar, porque no viene directamente. Nadie sube al púlpito diciendo vota por fulano por tal número. Pero el mensaje está ahí, disfrazado, cosido en el sermón, mezclado con lectura de la Biblia, cargado de insinuaciones. Funciona así. El pastor comienza a predicar sobre tiempos difíciles, sobre que el mundo está perdido, sobre leyes que atacan la fe, y luego, en algún momento, aparece un nombre cumplido. Una insinuación de que hay un candidato que está con Dios y otros que están en contra. Y todo esto dicho en lenguaje religioso, con frases como, es tiempo de levantar a un hombre justo. Necesitamos a alguien que tema a Dios con poder. No podemos permanecer callados ante el mal. Pero ¿quién representa el bien? ¿Quién representa el mal? La respuesta está entre líneas. O, a veces, no tanto entre líneas. Este tipo de discurso despierta emociones. Los fieles se sienten como si estuvieran en una guerra espiritual. Y cuando el pastor asocia un nombre con Dios y otro con el diablo, votar deja de ser una elección política. Se convierte en una obligación espiritual. Y eso, para alguien sentado en el banquillo, es pesado, porque cuestionar significa ir contra el hombre de Dios. Significa correr el riesgo de ser juzgado, de ser excluido, de estar, de algún modo, del lado equivocado. Pero la política necesita ser debatida conscientemente, con libertad, con argumentos. Y cuando la fe entra en este debate como herramienta de control, deja de ser un puente y se convierte en una valla. Si alguna vez has escuchado un sermón que sonaba más como una campaña, si saliste del servicio sintiéndote como si tu voto ya estuviera decidido por Dios, puede ser que, de hecho, lo ha decidido alguien que tiene un interés directo en quién gobernará. Continuemos con la cuarta señal. Los líderes distribuyen material de campaña o piden apoyo consciente. Esta es una de esas señales que mucha gente piensa que es normal, pero que dice mucho cuando nos detenemos a observar con atención. Estás en la iglesia. El servicio termina. Se ha dicho la oración, se ha entregado el mensaje. Pero antes de que la gente se vaya, alguien del liderazgo, a veces el mismo pastor, a veces un asistente, comienza a repartir panfletos, folletos, invitaciones a eventos políticos o habla abiertamente de apoyar a un hermano en la fe que se postula para un cargo. Pero esto no ocurre en una plaza, ni en una reunión comunitaria. Sucede dentro de la iglesia, en el espacio que debería ser sagrado. Y muchas veces no se dice directamente vota por él. Lo que dicen es, orad por este hermano. Apoyemos a quienes defienden los valores familiares. Este candidato está del lado de Dios. O el famoso, vota con conciencia. ¿Pero la conciencia de quién? Cuando una iglesia comienza a usar su espacio, físico y espiritual, para distribuir material de campaña, ella está tomando un lado político, aunque no lo declara oficialmente. Y el fiel, el que confía, el que respeta, el que obedece, termina votando no por libre elección, sino por influencia emocional. Y seamos honestos, la mayoría de la gente no cuestiona lo que viene del liderazgo de la iglesia. Ellos siguen. Y ahí es donde este tipo de manipulación se vuelve aún más poderosa. Porque quien reparte folletos allí no es un simple voluntario. Es alguien con autoridad espiritual. Y lo que parecía una simple orientación se convierte, en la mente de muchas personas, una instrucción divina. La política entra por la puerta principal de la iglesia, sonriendo, disfrazada de fe, y a menudo lleva consigo el voto de toda una comunidad. Si alguna vez has visto que esto sucede, si alguna vez has recibido un panfleto dentro del templo o has escuchado una solicitud de apoyo disfrazada, entonces tal vez tu iglesia no se limite a evangelizar, podría estar haciendo campaña. Los proyectos sociales de la iglesia reciben financiación pública y apoyo político directo. Este signo es más difícil de identificar porque, a primera vista, parece algo positivo. Una iglesia que distribuye canastas básicas de alimentos, brinda apoyo psicológico, acoge a drogadictos o brinda tutoría. Y cuando alguien pregunta de dónde viene el dinero, la respuesta es sencilla. Fue una colaboración con el ayuntamiento o el apoyo de un diputado cristiano. Pero aquí debemos mirar con más cuidado. Sí,
Hay proyectos serios y legítimos que marcan la diferencia. Pero en muchos casos, lo que hay detrás no es solidaridad. Es estrategia. Cuando la Iglesia depende del dinero público para mantener sus proyectos sociales, ella automáticamente se vuelve vulnerable a la influencia política. Porque quien libera los fondos puede, con el tiempo, empezar a exigir apoyo a cambio. Y lo que una vez fue trabajo social ahora se usa como moneda de cambio en las elecciones. Peor aún es cuando el político no solo apoya, él controla. Indica quién puede ser contratado, aparece en todos los eventos de la Iglesia, utiliza proyectos para promocionarse y, por supuesto, espera lealtad en las urnas. Y luego viene el ciclo silencioso. El político garantiza el recurso. La Iglesia le agradece su apoyo. Los fieles ven su nombre en todo, y votan. Todo esto puede pasar sin una sola solicitud explícita de votación. Pero en última instancia, la comunidad está siendo influenciado por un sistema donde la fe, la asistencia y el poder van de la mano, y el dinero público paga la cuenta. Si tu iglesia tiene un proyecto social y, de repente, el nombre de un político empieza a aparecer más que el de Jesús. Si las canastas básicas de alimentos llegan con una pegatina de campaña, o los eventos siempre tienen el mismo invitado especial. Así que tal vez no sea solo un acto de generosidad. Podría ser el comienzo de una alianza entre el púlpito y la plataforma. Vayamos al sexto signo. Hay alianzas con partidos o candidatos a cambio de favores o cargos. Esta es una de las señales más graves y, lamentablemente, también una de las más comunes detrás del escenario de la política religiosa. No siempre lo ven los que están sentados en los bancos de la iglesia. Pero esto ocurre allí arriba, donde se toman decisiones importantes lejos de la mirada de la mayoría. Funciona más o menos así. Un pastor o líder religioso ofrece apoyo político, votos, influencia, movilización de seguidores y, a cambio, recibe algún beneficio. Podría ser un puesto dentro del gobierno. Podría ser financiación para un proyecto. Podría ser el nombramiento de alguien de la iglesia para un puesto de secretaria. O incluso protección contra las investigaciones. Estas alianzas a menudo no se anuncian públicamente. Pero de repente te das cuenta de que la iglesia siempre defiende a un partido específico. O que el pastor campaña encubierta para el mismo grupo político. O que alguien de la iglesia ascendió demasiado rápido y ahora está en un cargo público, sin que nadie entienda realmente cómo llegó allí. Lo más preocupante es que estas alianzas transforman la fe en un trampolín político. Y esto tiene graves consecuencias. Porque cuando una iglesia está comprometida con un partido, deja de ser neutral. Deja de representar el Evangelio y se convierte en defender intereses. Y entonces, cualquier crítica al político se convierte en rebelión espiritual. Cualquier desacuerdo será motivo de exclusión. La fe se convierte en una herramienta de control. Y en medio de todo esto, los fieles, que confían, que creen, terminan siendo utilizados como masa de maniobra. Si alguna vez has visto a tu iglesia adoptar una postura política clara, o si has notado que el altar se convirtió en una extensión de un comité de campaña, entonces es probable que haya una alianza detrás de escena, y que esta alianza se mantiene a costa de vuestra confianza. Séptima señal. Todo aquel que piensa diferente políticamente es silenciado o expulsado del grupo. Esta es quizás la señal más silenciosa, y también la más dolorosa. Porque eso no sucede en el púlpito. Esto sucede detrás de escena. En el grupo de WhatsApp de la iglesia. En conversaciones después del servicio. En el sermón indirecto. Y a veces, incluso a los ojos de quienes antes te llamaban hermano. ¿Alguna vez has experimentado esto? Simplemente piense de manera diferente a lo que defiende el liderazgo político de la iglesia. Simplemente di que vas a votar por otro candidato. O simplemente cuestionar la mezcla entre fe y política y de repente te sientes excluido. Ignorado. Visto como rebelde. Como alguien contra el reino, contra el pastor, contra Dios. Pero no es contra Dios. Es solo un pensamiento diferente. Una opinión política que todo ciudadano tiene derecho a tener. Cuando una iglesia llega al punto de silenciar a quienes no están de acuerdo, ya sea de manera directa o encubierta, deja de ser un espacio de comunión, y se convierte en un sistema de control. La fe se convierte en una línea de obediencia política, y el amor al prójimo se convierte en amor al partido. Si alguna vez has sentido que ya no puedes ser honesto con tus hermanos en Cristo por miedo al rechazo político, así que ya has visto de cerca lo que es. Utilice la fe como instrumento de poder. Y si este es el ambiente dentro de la iglesia, imaginemos lo que pasa afuera. Después de ver estas señales, es imposible no hacerse una pregunta.
Tu fe está siendo alimentada o utilizada. Porque cuando el Evangelio se cambia por ideología, cuando la adoración se convierte en una campaña, cuando se utiliza la Biblia para imponer un voto, la Iglesia deja de ser un lugar de encuentro con Dios y se convierte en un brazo del sistema, un sistema que no siempre funciona para la gente. No se trata de estar en contra de la fe, ni de estar en contra de la Iglesia. Se trata de defender lo más sagrado, la libertad de pensar, de elegir, de creer, sin ser manipulado. Y si has llegado hasta aquí es porque este vídeo tocó algo que ya sentías. Quizás en silencio, quizás solo. Pero ahora ya lo sabes, usted no está solo. Aquí en el canal Fe y Gobierno decimos lo que muchos tienen miedo de decir. Muestra lo que sucede detrás de los altares, de los oficios y de los acuerdos que mezclan la fe con el poder. Si este contenido te hizo reflexionar, regístrate ahora. Activa la campana porque en los próximos vídeos revelaremos aún más verdades ocultas. Y déjalo aquí en los comentarios. ¿Cuáles de estas señales has visto suceder en tu iglesia o en tu comunidad? Tu experiencia puede abrir los ojos de muchas personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, seguid creyendo, no en aquellos que os dicen que obedezcáis, pero en quien te permite pensar.